de la Argentina. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag barajar y dar de nuevo, y me voy a saludar ya al diputado nacional Máximo Kirchner. Buenas noches, Máximo. Gustavo, gracias. ¿cómo estás, querido? Bien, muchas gracias por venir. A vos por invitarme. No, por favor. Bueno, vamos a empezar con esto, porque realmente ustedes como familia, ya ni políticamente, ¿no? Como familia también vienen sufriendo una persecución en los aspectos más degradantes, como tipos como Esper, ¿no? Que al menos le han puesto un parámetro a través de una universidad importante como la UCA, que acaba de repudiar y pone un límite, ¿no? Mira, Gustavo, hay que entender que hay dos dimensiones, por lo menos, en el caso nuestro, ¿no? Está la dimensión política, que es la que más me preocupa, y la personal, que tenés que estar preparado para sobrellevarla. Muchas veces se dice que estas son reglas del juego, pero no son reglas del juego. Efectivamente. ¿No? Hay como un acostumbramiento, una forma de funcionamiento corrosiva, que no ha traído en estos últimos 10 años una mejor calidad de vida para la gente. Y después tenés episodios como estos. Yo vi un video hoy, el problema creo que tuvo hoy el diputado Espert, es que estaba en un lugar diferente a los estudios de televisión que fatiga, donde ese comportamiento es festejado. Exacto. A ver, Gustavo, si yo vengo acá y empiezo así cualquier barbaridad de Karina Milei, me parás vos. Totalmente. ¿Se entiende? No todo vale. No todo vale. Y creo que lo que hay que tener siempre en claro es eso. Y creo que más allá de la vehemencia que se pueda tener en un acto en particular o en alguna expresión, es la excepción en nosotros. Acá la regla, en el oficialismo, o que instaló Macri también, es la agresividad permanente. No poder hablar de lo que están haciendo, del país que quieren, y solamente buscar destruir al adversario político. A través de diferentes, digamos, herramientas e instrumentos que han conseguido, y también entregando parte del patrimonio a los argentinos, porque el poder económico también te exige ese tipo de situaciones. Entonces creo que habla mucho de él lo que hizo hoy ahí, habla mucho del estado que tenemos a la hora de querer discutir y dialogar. Las discusiones pueden ser duras, y muchas veces hasta en los ámbitos más personales y por fuera de la política nos decimos cosas que después nos arrepentimos, pero uno siempre tiene la propensión a decir, bueno, che, me pasé 2 pueblos, me pasé un pueblo, disculpas. Creo que es una norma que no tiene nada para ofrecer. Si no insulta, si no dice las barbaridades que dice, ¿cuánto vale la figura de Espert? Total, porque además... Ese es el punto. Es llamativo, es una cosa... Ay, mirá las cosas que dice, y la verdad que aparte sería un personaje al que uno podría divertirse mucho diciéndole cosas, pero no vale la pena caer en esa lógica, porque lo que está en juego es el destino de nuestro país y de la gente que vive en él, principalmente. Obvio, ¿no? No hay que caer en las provocaciones, pero ponerle límite y marcar. Tratar que no, a veces pasa. Yo no quiero decir que uno pueda hacer... Nadie es perfecto, digamos, pero gobernarse o tratar de gobernarse a sí mismo la mayor cantidad del tiempo está bien, digamos. Ahora, yo recién, porque estaba Cristina recién en el balcón otra vez y contrastaba, estaba recién saliendo, contrastaba con los gestos de amor que desde anoche se han... No hubo gestos de violencia. Está marchando la gente desde Avellaneda esta noche. Sí. Ahí están, ¿no? Mirá, ahí está. Digo, hay gestos de amor, ¿no? De abrazo, no hay gestos de violencia ahí. Digo, contrasta, ¿no? Mira, yo lo que uno nota y ve que hay un acompañamiento de la gente a su figura, porque ella también los acompañó. Cristina acompañó a su pueblo, con sus aciertos, con sus errores, pero la acompañó a las mamás con la asignación universal por hijo, acompañó a sectores de la clase media y trabajadora con el Procrear, acompañó a los estudiantes de nuestro país con computadoras, digamos, más de 5 millones de computadoras en el 2014, 13, 15, para que se prepararan para un futuro como el que tenemos hoy, ¿no? Donde está la inteligencia artificial, donde lo digital en la producción y la innovación tecnológica tiene un rol fundamental. Acompañó a los argentinos, y ella hoy, parte de esos argentinos que vieron cómo su voluntad de avanzar, aparte, el Estado no era un obstáculo, sino un promotor, porque cuando un pibe tiene libros o computadoras en la mano, el Estado está promoviendo una sociedad de un tipo que se prepare para el futuro, para el trabajo, para la producción.
a esta sociedad donde parece que nos obligan a dividirnos entre nosotros y nosotras mismas, en los barrios, en las fábricas, lejos de las 40 manzanas de poder de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea me impactó esta mañana, lo comentábamos esta mañana en la radio, un jugador de fútbol. ¿Quién era, Ariel? Pues yo no los conozco. ¿Quién era el jugador de fútbol? Juan Cruz Comar. Que puso, no sé si lo de Talleres. Sí, jugaba, salió, creo que salió Boca, estuvo en Talleres y ahora está en Central. Sí, correcto, un buen back central. Correcto. Sí. Bueno, puso un tuit recordando, no sé si él era el que había recibido. No era él, pero bueno, una foto ponía de Cristina una con un foto chico. de Cristina entregando una computadora. Mirá. Y lo pone como jugándose él, que tal vez no tiene por qué jugarse, Claro. como diciendo esto se expresó también como forma parte de una Argentina que pasó, ¿no? Pero claro, pero aparte imagínate esos miles de chicos de 13, 14 o 15 años en ese momento, que hoy tendrán sus 25, casi 30 años, que no solo estudiaron con esa computadora, que no solo aprendieron, sino que le dieron rienda a su creatividad también haciendo música o simplemente jugando. Yo me acuerdo que había muchas críticas en esa... Ahí está, mira. Ahí está, mirá. Lo subió al Instagram, ¿eh? Bien, y hay gente que tiene todavía... Ojalá más la firmeza. deportistas tuvieran la conciencia de clase bien puesta. Gracias, Juan Cruz Comar, por no olvidarte del pueblo. La gente le responde, ¿no? Mira. Y puso solo esa foto, ¿no? Por Que eso es muy siempre significativa. hay... Por eso, todos esos pibes con esas computadoras como marca Comar, también es instalar, o por lo menos como nosotros lo vemos desde el peronismo o desde el Movimiento Nacional y Popular, si querés ampliar, digamos, lo que es el peronismo, como una cuestión más equitativa cuando arrancan en la vida las personas. Después cada persona va a poder ser mejor que la otra porque tiene más dedicación a su trabajo, más voluntad, más talento, más creatividad. Pero lo que tenemos que buscar en Argentina es que el punto de arranque sea lo más similar posible. Después cada argentino y cada argentina, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, obviamente va a lograr por ahí tener más que otro. Quizás ese otro también es feliz con menos y decide tener una vida de ese tipo. Entonces creo que tenemos que tratar de recuperar el eje y que nos saquen de una situación realmente que Cristina describe el 9 de diciembre de 2015. Yo creo que es uno de los mejores discursos de Cristina. Siempre digo que es bueno recurrir a ese discurso para entender lo que vino, o parte de lo que vino, porque la verdad que muchas veces la imaginación se ha quedado corta. Y ahí es cuando uno, o por lo menos uno cree, ¿no? No quiero, acá no vengo a reflexionar, a compartir, digamos, con los televidentes y con vos una mirada. Claro, está bien. A agregarle a la sociedad una mirada más. Después la sociedad define. Totalmente. Pero lo que no puede tener nuestra sociedad es no acceso a otro tipo de información, de otro tipo de miradas, y lo que se está buscando permanentemente de 10 años para acá es suprimir. Es suprimir, digamos, a aquel que se opone a intereses, digamos, poderosos. Yo no quiero suprimir a nadie. No busco la supresión de nadie. Yo lo que uno entiende es, bueno, discutamos, debatamos y después la sociedad salda. Exacto. La discusión política. Elevar el es más debate fácil. político, Pero es más que es fácil. lo que falta Es en más este fácil. momento, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está Cristina? La hemos visto muy fuerte, con mucha templanza. Y ahí se dan dos dimensiones, como la veo, ¿no? Yo te voy a hablar de la política, si querés. La personal también existe, ¿no? La personal es bueno que hablen también a veces ustedes los dirigentes políticos. Está bien, ¿eh? está bien. Es bueno a veces mostrarse en lo que se siente, ¿no? Y mira, en la política ella es muy firme, muy firme. De hecho, hasta hace unos meses atrás, su firmeza impidió que en la Argentina hubiera dos cortesanos, digamos, uno en particular como García Mansilla, que incluso había dicho que no iba a aceptar que lo nombren por decreto en las entrevistas que hacían las senadoras y los senadores. Vergonzoso. Vergonzoso. Si en lo más mínimo que te comprometés no lo podés cumplir, imagínate el resto. Pero también es cierto que esa actitud de ella después tiene consecuencias también. Y se las cobran. Y Cristina tiene una mirada muy institucionalista de las cosas. Y a veces uno, viste, está como diciendo, pensémoslo dos veces, y ella arranca y va y lo decide y entiende cuál es su deber. Y ella tiene una mirada muy clara que su deber es para con la gente, así gobernó, como te dije antes, con aciertos y errores aparte, porque esto sucede en un gobierno, no existe un gobierno perfecto. Es más, había bastantes demandas por delante a partir del diciembre de 2015, obviamente no se cumplió ninguna y empeoró todo el resto, ¿no? Pero más allá de eso,
creo que ella es muy firme, es muy firme, obviamente le han pasado cosas también, ¿no? Nosotros a esa residencia de Olivos entramos 4 y nos fuimos 3. El trabajo que hizo Néstor como presidente es un presidente que se va con el 75% de imagen positiva, o 70%. Una Cristina que se va con la plaza llena y no volvió a pasar en Argentina con ningún presidente más. Entonces creo que tenemos que revisar también lo que sucedió. Yo me acuerdo cuando Néstor llega al gobierno, la casta política, diría el actual presidente, o la dirigencia para otros, o como le quieras llamar, no podía caminar por ningún lado. ¿Verdad? Sí, sí. No podían caminar por ningún lado. Los despreciaban y pudieron volver a hacer política en términos reales porque hubo un gobierno que le trajo paz y tranquilidad a la gente, con mucho esfuerzo y en un tiempo prolongado costó adquirir cierto grado de estabilidad institucional, de estabilidad política, de estabilidad económica, no sin momentos álgidos, complejos y difíciles durante ese transcurso, ¿no? Pero bueno. Siempre cuento la anécdota que Néstor, cuando venía a Buenos Aires, iba a los bares en plena época del nunca más, de que se vayan todos. Y se ha agarrado en y algún lugar ponía, otro. No, pero se ponía y después me acuerdo que me decía, me saludó la gente, no me puteó, Sí, me saludó claro, la gente, sí, porque era su forma de medirse. Claro, me lo contaba. Y algún otro lugar también tuvo sus... Bueno, por supuesto. Era una pero persona... enfrentaba, digo, enfrentaba al personalmente, obviamente. No se escondía, ¿no? Y eso lo tenía a la hora de agarrar... Imagínate que tenía 53 años cuando fue presidente. Sí. ¿No? Y 12 años en el lomo de gobernador y 4 de intendente. Exacto. ¿No? Como intendente de la hiperinflación durante el alfonsinismo. No, y con una provincia que la había llegó con una experiencia con muchos determinada y fue un proceso, como te dije antes, no perfecto, pero sí virtuoso. De hecho, a 10 años de la conclusión del gobierno de Cristina, el 9 de diciembre a las 0 horas del 2015, hoy podés ver cómo la sociedad va a acompañarla en su casa o en diferentes lugares, porque hay un montón de gente que no se puede acercar, porque tiene sus tiempos muy cortitos, porque está lejos de esta ciudad, por un montón de situaciones. Entonces creo que el saldo, cuando uno lo mira, es bastante extraño, Gustavo, realmente, y esto si uno lo mira, si querés puede ser entre político y personal, que la presidenta que se va con la plaza llena de gente contenta, cantando, llorando, emocionada, entendiendo en términos históricos el proceso que concluía con su presidencia, esté presa, y de la Rúa, que se fue con la plaza llena de muertos, salvaje, con las brigadas de civil tirándole a la gente a la cabeza o por la espalda en la puerta de los bancos, o lo que pasó en Rosario en los comedores con el Pocho, o todas las cosas que fueron pasando, no haya ni siquiera, digamos, que hayan dicho, venga para acá, señor. Se quedaron con los ahorros de los argentinos. Fue el gobierno de Cristina el que más devolvió con los bodenes. Más de 20.000 millones de dólares se pagaron en bodenes entre el 2003 y el 2015. Y es verdad, como dicen en el fondo, bueno, le pagó Néstor, le pagó Cristina. Sí, eran los presidentes. Pero eso lo pagó la gente también. Total. Lo que hicieron esos presidentes fue poner en valor el esfuerzo de la gente. Entonces los impuestos que pagaba la gente no eran para endeudarse y pagar deuda. Eran para desendeudarse y que nuestro país tuviera oxígeno y espacio para empezar a pensarse a sí mismo en función de los intereses de su sociedad, digamos, y no exportar modelos que a esta altura ya nos damos cuenta que jamás funcionan. Pero bueno, es una discusión y un debate duro también. ¿Y a partir de ahora qué, Máximo? No, bueno, creo que... Porque ayer Cristina dijo, cuando terminaba y se despedía ahí del PJ, ahora convocó lo que viene mucho, lo que decía aquí hace una semana, la militancia política. Claro. Estar al lado de los que realmente sufren. Ahí ella hace una diferenciación entre la militancia electoral y política. Y creo que es vital para entender. Las coyunturas electorales existen. Lamentablemente ha crecido una cultura de la disputa dirigencial en lo que yo llamo la industria de los párrafos de los periodistas, que uno escribe el otro y lo llama y le dice. No ayuda a nada eso. Hay lugares para debatir, para discutir sinceramente. Bueno, cuando uno va a los lugares y nadie dice nada y después los lees en los medios, es muy compleja la discusión. Entonces yo creo que tenemos que recuperar la discusión natural, propia a veces de los acuerdos. Hay que recuperar el cara a cara. Claro, y la militancia política diálogo. Lo que hace y brinda realmente, y que nosotros creemos y estamos convencidos de eso aparte, te permite una capilaridad diferente también en la sociedad, digamos. O sea, muchas veces hay una subestimación
del militante político, ¿no? Como que Sí. el militante político va a una reunión a las 8 de la noche en la básica y dice a todo que sí porque si no. Hay discusión, hay debate, pasa esto, en el barrio pasa esto, el trabajo está así. Hay mucha discusión, hay mucho debate. Lo que sí creo que tienen que haber acciones siempre un poco más coordinadas. Creo que se puede dar un paso más en esto de ponerle límites a un gobierno que incluso en el día, digamos, cuando uno ve lo que hacen con la figura de Cristina, es para pensarlo, ¿no? ¿Y quién va a querer aparte hacerlo? Porque cuando vos gobernás Porque lo para la ponen gente, como un ejemplo también de disciplinamiento político. ayer Cristina daba el ejemplo Exacto. de la cabeza en la pica, ¿no? Claro. Y acá lo que le Claro. están mostrando a los dirigentes, Claro. ¿a qué? Yo los conozco a muchos, Sí, total. A muchísimos, y hablo con muchísimos, y ellos lo saben, y no viene al caso, con muchas y muchos de ellos, más allá de cómo piensen, tratamos de tener una relación cordial, que la hemos ido construyendo con el tiempo. No quiere que le saquen a la hija o al hijo, acá o allá, o donde vive, donde no vive. O el Por eso el sistema judicial argentino es tan maleable. Lo tienen así. Total. Donde no le responden las cosas, no aguantan dos tapas. Exacto. Y sí. No aguantan dos tapas. Los niveles de vida que rodean muchas veces a los lugares más altos del partido judicial o mafia judicial o sistema judicial argentino y a los que están alrededor de los cortesanos también, es llamativo, digamos. Entonces, pero bueno, yo no soy ni juez, ni soy fiscal, ni es mi tarea acusar o no acusar a nadie. Mi tarea sí, creo, y trato de cumplirlo de la mejor manera posible, es de que nos permitamos trabajando, pensando, en diversidad. Muchas veces, por ahí no hay puntos de acuerdo en todos los temas, pero en ese sentido, de tener una sociedad que progrese, que vaya para adelante, que pueda realizarse, que haya una esperanza de un futuro mejor. Muchas veces suele pasar, Gustavo, que hay sectores de nuestra sociedad que por miedo a estar peor se quedan en un lugar en el que están mal. Exacto. O ¿No? por miedo, ¿no? Por miedo, claro. O por miedo. Bueno, el miedo es... Es por miedo, Bueno. mucho hay miedo hoy en la sociedad Y sí, argentina. claro. Hay mucho miedo. Si vos vas con tu hija a la marcha y te la gasean, Exacto. o sos un fotógrafo y terminás casi muerto, ¿cómo no va a haber miedo? O si sos un dirigente y ves lo que hacen con Cristina en tiempo récord. Dos jueces que fueron nombrados por decreto primero, como fueron el caso del señor Rosati y el señor Rosenkrantz, que entre las primeras cosas que hacen estos dos jueces por decreto es el caso Muiñas en el 2x1, que tuvieron que ir para atrás por la movilización popular. O sea, tiene una tendencia siempre muy marcada, muy pronunciada, y esto es innegable. O sea, lo que uno no entiende y comprende, si es tal el volumen de las pruebas que tienen, ¿para qué necesitaban jueces que jugaran al fútbol en la quinta de Macri? ¿Para qué necesitaban jueces que fueran trasladados a dedo por Macri? Y eso habla también de la debilidad de lo que han hecho. Pero bueno, también aplican el poder, nadie le pone límites, y yo espero que en realidad entiendan que la sociedad argentina, más temprano que tarde, reacciona. Mira, en el 2001, yo me acuerdo en diciembre del 2001, por ahí, había una tapa de Clarín que decía: hay dudas en la gente, pero hay euforia en los mercados. ¿No? Algo así era una tapa, ¿no? 10 días después no había más gobierno. Sí, o cuando No había más gobierno. Cuando el famoso blindaje. Bueno, ¿no? el megacanje, el blindaje, ni hablar. Pero aparte, cuando ocurre el megacanje y blindaje, lo meten lo detienen al expresidente Menem también. Cuando uno ve los días Justo en previos ese a la momento. detención de Menem, es el megacanje y el blindaje. Entonces, acá hay toda una actitud siempre de sectores del poder de sojuzgamiento, de humillación. Obviamente el blanco preferido de ellos es el peronismo, ¿no? O todo aquello que huela nacional y popular y peronista, siempre domesticarlo. Y después vienen las frustraciones también, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, en esto, porque está clarísimo, lo hemos vivido en carne propia en estos medios, como Macri organizó una persecución orientada hacia sectores del peronismo o los sectores críticos que no nos pusimos a merced de lo que él había organizado. Pero este canal lo sufrió con el encarcelamiento de sus dueños. Exactamente, y lo sufrimos todos los laburantes obviamente, también. porque después vienen todos los problemas. Con las amenazas permanentes de que nos cerraban un día, al otro. Ahora, ayer Macri
se expresaba como el gran demócrata de la Argentina, diciendo, bueno, Pero si no lo saludamos, vota que- nadie. ¿Cómo? No lo vota nadie. No lo vota nadie. El seniority electoral de Macri no existe. Es invotable. No fue reelegido, a pesar de que le dieron 50.000 millones de dólares del fondo. Después está el endeudamiento, digamos, con bonistas, acreedores. Persecución a los opositores y un sistema judicial que hacía lo que él decía. Inteligencia sobre los opositores y hasta sobre los propios integrantes de su propia fuerza política. Un burro. a los familiares de Cristina, Lara pero acá está el San Juan. problema. Cristina, bueno, a los familiares de Lara, y acá el problema, por eso la condena a Cristina. Cuando ellos la desgastan a Cristina entre el 16 y el 19, y en el 17, primero nos enteramos de las PASO 20 días después que habíamos ganado. Pues son actitudes, vos recién escuché que lo nombrabas a Yesa, intendente de Pinamar. Sí. ¿Sabes por cuánto un candidato del peronismo perdió la elección en Pinamar en el 2023 a la intendencia? Sí, por pocos votos, me acuerdo. Un voto, claro, Un voto. un voto. Si seguían abriendo las urnas que no las quisieron abrir, no sé cómo terminaba. Sin embargo, nosotros aceptamos porque tenemos convicciones democráticas muy profundas. ¿Se entiende? Nosotros fuimos a las PASO en la provincia de Buenos Aires en el 17 y estuvimos 20 días contando votos. Y había ganado Cristina. Obviamente después hubo un reordenamiento del voto de la derecha y pensaron, ya le ganamos, ya está. Y el problema fue que la mujer, inteligente como es, firme como es, no la vieron venir. Ella quería que gane el peronismo porque entendía que debía ganar el peronismo por lo que estaba haciendo Macri, a dónde estaba llevando el país. Y es capaz de ceder un lugar natural que era ser candidata a presidenta. Es decir, bueno, vamos a hacerlo así. Y les gana por 15 o 16 puntos las PASO. Cuando nadie lo esperaba, cuando uno miraba... Es más, el viernes anterior a esas PASO del 19 los mercados volaban porque había habido una reunión no sé en qué hotelucho y habían festejado que las encuestas eran buenas. Exacto. Y es todo mentira, pero esto de las encuestas era como cuando Cristina en el 2011 decían que no pasaba el 40%. Y no- Exactamente, ganó el 53. Bueno, por eso, esto Exacto, sucede sí, y sí. pasa, pero Sí, bueno, sí. esa sensación de aislamiento, de hostigamiento permanente, y ahora ya pasando a los hechos más formales, de supresión, es ni siquiera que haya la posibilidad que pueda competir. Que pueda competir, nada más. Era una... Entonces, primero intentaron con ficha limpia. Ficha limpia había sido aprobada el año pasado o a mediados del año pasado, no recuerdo bien la fecha hoy, y vuelve y querían cargarle al sistema político la proscripción de Cristina, y no sucedió. Y tuvieron que sacar, rompieron el vidrio de emergencia. Bueno, si el Senado, o sea, si lo que la gente vota para que lo represente no vota ficha limpia, rompemos. Bueno, acá tengo estos tres señores que acuden en ayuda de un sistema económico, de un poder económico más allá de la figura de Milei y mucho más cercano a la figura de Macri, eso sí quiero decirlo, ¿no? Donde se garanticen los privilegios. Mira, en los últimos 10 años, ¿cómo le fue a la mayoría de las argentinas y los argentinos en sus vidas? Así, Obvio. ¿no? Como un tobogán Para que no abajo. encuentra el arenero. Bueno, al mismo tiempo que a la sociedad argentina estos 10 años le va mal, al Grupo Clarín le fue muy bien y se quedó con dos telefónicas. Telecom primero y Telefónica después. Reconstruyó, para los más chicos que no conocen, Entel. Entel se divide, digamos, en la época de las privatizaciones de los 90, bajo la figura de no poder haber un monopolio estatal en las telecomunicaciones. Bueno, y se divide el país, creo que aparte en dos partes. Una parte dos partes, parte norte y parte sur. Bueno, ahora se lo quedó todo una sola persona. Ya no lo tiene el Estado argentino, con un presidente, digamos, que los argentinos votaban, sino que lo tiene un solo señor que nadie vota en su poder. Y la competencia, bien, gracias. Esto es lo que sucede. Ahora, sobre este tema económico, quiero que compartir, porque lo teníamos previsto para compartir, esta mañana, con una muy interesante apreciación y un interesante análisis, el doctor Alejandro Slokar, A ver. juez de casación. Ahí, mira. Ahora vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vos enseñame, yo nunca vi un Ahí. estudio de televisión. Ahí. Vos me decís, para ahí se mira. Ahí. Sé mi sí. Sherpa, dale. Ahí, En ahí. este caso, yo diría que la muerte civil, que es la remisión precisamente de esta inhabilitación al derecho romano de la expresidenta, fue una exigencia al Fondo Monetario. La cancelación electoral de Cristina Fernández de Kirchner obedece a presión del Fondo Monetario Internacional. Pero la inhabilitación judicial de candidatos
claro que sin duda incide directamente en la competencia democrática. No es una cuestión argentina, la experiencia argentina, pero también histórica latinoamericana informa de eso. Fíjense, Lula, el daño irreparable que significó su proscripción en el 2018, se alteró el resultado electoral. Alteró, exactamente, alteró el resultado. Pero ahí la diferencia, doctor, que hubo un Superior Tribunal de Justicia que tuvo el coraje de revisar dentro de las normas constitucionales de Brasil la norma, cosa que no ocurrió acá en Argentina. Cierto, decimos siempre que si la justicia llega tarde no es justicia, pero si llega antes, sin garantías, muchas veces es persecución. Es interesante este lado económico. Y hoy también vamos a complementar con Marco Enríquez Ominami, que también le dio esta lectura económica. A ver si lo podemos escuchar. Yo quiero simplemente proponerle a tus auditores una manera de ver las cosas. Ella es la gran defensora de la industria argentina. Y es por la piedra en el zapato de la estrategia norteamericana, que es por lo cual Estados Unidos admira a Chile y no a Argentina, porque Chile no tiene industria. Lo que hay de fondo es un liderazgo soberanista, que es el de Cristina Fernández, que hoy día está proscrita de por vida, y eso atenta a la democracia. Lo mismo se hizo con Lula, y nosotros lo hicimos por Lula, por Correa, por Evo, y lo haremos con la misma pasión, con el mismo rigor jurídico, sin irrespetar el principio de autodeterminación de los pueblos, alertando a los argentinos y argentinas y América Latina que el derecho se está usando por razones políticas. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente, es un objetivo, evidentemente, de quienes no soportan que los países tengan su propia industria. ¿Y qué éxitos hay frente a la Corte Internacional de que prosperen? La Constitución argentina permite, como instancia de revisión, ir ahí. Es decir, que está permitido ir a esas instancias y después deben cumplirlo acá en la Argentina. ¿Qué posibilidades de éxitos hay? Mucho y poco. Han habido casos en que la Corte Interamericana ha emitido amparos por razones de no proscripción electoral, y el problema sí es la lentitud. Dos figuras que hablan de lo económico, del poder de Estados Unidos. Claro. Que no hay que olvidarse, fue el primero que le dijo a Cristina: por corrupción no entra a Estados Unidos. Claro. No es un dato menor, ¿no? No. Pero aparte, cuando uno mira lo del Fondo Monetario, la particularidad, creo que el año 2002, la ley de subversión económica, la famosa ley de subversión económica, que era un pedido del Fondo Monetario. Eso decía Slocar, ahí faltó. Mirá. Ahí venía ahí venía toda. Pero es bueno porque la nombró a Cristina hoy, que después hubo modificaciones, era senadora, creo. Claro. Hubo un intento de modificación. Es más, la provincia de Santa Cruz, a través del gobernador, puso el avión para traer un senador que no tenía manera de llegar, para que estuviera presente en esa sesión, creo que el senador Chiappe, si no me olvido el apellido, y hay una discusión aparte muy dura entre Cristina y Maqueda. Exacto. Maqueda era parte del todo eso recordó Slocar, es bueno que lo recuerde, porque dice Slocar, juez de la casación... Me acuerdo porque nos decían cualquier cosa en los medios nacionales. Claro. ¿Cómo fue el hecho? A ver, ¿por qué lo relaciona hoy Slocar, lo trae al recuerdo? ¿Cómo fue el hecho? Sí, ¿qué era lo que se votaba? Estaba la ley de subversión económica, que obviamente era un pedido del fondo para darle garantía a los dueños de los bancos después que se habían quedado con el ahorro de los argentinos, que vuelvo a decir, para que no nos olvidemos, se pagaron más de 24.000 millones de dólares entre el 2007 y el 2015 a quienes tenían aún los bonos en su poder o los habían comprado en el mercado de bonos, que eran los ahorros de los argentinos, los bodenes, los famosos bodenes. Por eso digo, no solo fue los 10.000 millones del Fondo Monetario, no solo son los 25.000 millones de dólares que se había quedado de la arruga con un sistema bancario que había hecho trizas los sueños de argentinos y argentinas, trizas, arruinado vida, gente que no pudo disfrutar el fruto de su trabajo que había ahorrado y había confiado en un sistema bancario. Después viene el fondo y dice, no, hasta acá. Que es como lo que recordaba el presidente Milei. Hay leyes de esa época, del 2002, que quizás no se recuerdan. Vos tenés la de subversión económica, que afectaba, digamos, los comportamientos que habían tenido los dueños de los bancos, y al mismo tiempo tenías al Grupo Clarín, que se quedaba con la ley de bienes culturales, que lo salvaba de las malas decisiones económicas que había tomado los dueños de la empresa. Pero, si la empresa había quedado al borde de la quiebra, las malas decisiones. Ahora, no son tan buenos empresarios, tienen poder, que es diferente. ¿Qué se intentaba cambiar que no se cambió en esta discusión? Porque Slocar pone el ejemplo. Dice, Maqueda era presidente del Senado, después termina como juez de la Corte. Claro, y así va.
¿Está? Vos imaginate que nosotros en 2 años y medio no hubo este sistema de persecución política. Se pudo mejorar la calidad de vida de las argentinas y las argentinas sin tener que ir sobre la figura del anterior o el anterior o el anterior presidente. De hecho, el expresidente Menem en la 125 vota con De Angeli, con la sociedad rural, vota con ellos, digamos, con toda esa gente, y se pudo seguir presentando a elecciones, porque nosotros realmente creemos en la voluntad popular, porque la voluntad popular no es algo que desaparece porque vos le saques lo que la representa, va a encontrar la manera. Yo espero que este abuso de poder midan también las reacciones, porque el 19 y el 20 de diciembre finalmente fue también una respuesta a los abusos del poder económico y político argentino, que pensaba que la sociedad ya estaba quebrada en su autoestima y que iba a soportar cualquier cosa. Y un día aparecieron miles, decenas o cientos de miles de argentinos y argentinas que dijeron, ataca. Ahora, volvamos al peronismo. Ahora vamos a volver ahí. Volvamos al peronismo. Ayer hubo, muchas figuras del peronismo que, hay que decirlo, tuvieron con ustedes disputas, se fueron, pero que ayer fueron los primeros en no solamente repudiar, sino en solidarizarse. Digo, este punto de inflexión ¿puede reubicar un panorama de un peronismo de reencuentros? Yo creo que es importante el reencuentro entre las personas y poder hablar entre los dirigentes, pero mucho más importante que el reencuentro social de los dirigentes son acuerdos que no debiliten las unidades después. Porque cuando vos debilitás después el instrumento, la herramienta política, los dolores de cabeza vienen. Mira, la discusión del Fondo Monetario fue muy agria durante el gobierno de Alberto, ¿no? Si vos aparte te acordás, el mismo día que la Cámara de Diputados de la Nación votaba si le daba validez o no al acuerdo del gobierno de Alberto y del ministro Guzmán, a Cristina le bajaron los vidrios durante 15 o 10 minutos de la oficina a piedrazos. Estando ahí yo con ella, que la sacamos, algunas piedras obviamente nos impactaron algunos de los que estábamos ahí, pero la pudimos sacar, y no pasó nada. Se nos reían. Esto fue también, por eso me acuerdo del Fondo Monetario cuando lo decías recién. Cuando pasa esto, el sistema de presión es muy grande y claro que tiene una capacidad extorsiva sobre nuestra realidad económica. No hay que ser tener una gran destreza intelectual, ni mucho más para darse cuenta. Ahora, ¿hasta cuándo decimos, bueno, hagamos lo que dicen porque si no nos va peor? Y yo la verdad que haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer no nos está yendo mejor. Esto no quiere decir a la marchanta, hacer cualquier cosa. Sí que tenemos que tener la voluntad y el coraje y la inteligencia suficiente para pensar la Argentina en otro lugar y no recibiendo instrucciones que solo favorecen a pocos grupos y a intereses que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestra gente. Nuestro país, Gustavo, es un país que tiene para desarrollar, digamos, mucho de su potencial. Cuando uno mira que vos tenés como ARSAT, ¿no? Elemento que espero que este gobierno cuide y no entregue a ningún grupo económico que seguramente ya lo debe estar merodeando o con los cubiertos en el bolsillo, por llamar de alguna manera. Cuando tenés litio, cuando el litio aparte es fundamental en la industria satelital, satélites que sirven para medir cuánto llueve, cuándo hay sequía, que tiene que ver aparte con el desarrollo económico argentino del agro, digamos. Estaba direccionado para Elon Musk, habrá que ver ahora en el divorcio. Pero eso es un capital de todos los argentinos. Obvio. Muchas veces, desde algunos medios le dicen que eso es el capital de dirigente de turno, eso es capital de todos los argentinos. Tiene que ver con las oportunidades, porque si no después vienen los... Pero digo, ¿se puede esto que incluso Cristina en las últimas apariciones dijo, hay que volver a rediscutir, hay que volver a redefinir temas? Digo, puertas adentro del peronismo, obviamente que sí. ¿Se puede empezar a recuperar? Pero claro, si aparte durante el 2018 y el 2019, cuando Cristina tenía que viajar constantemente a ver a mi hermana a Cuba, las instrucciones que muchas veces nos dejaron fueron esas, y así retomamos el diálogo con Sergio Massa, así fuimos abriendo el diálogo con un montón de sectores, digamos, desde Alcira Húmedo, pasando por Pino Solana, nos pusimos arriba de eso, trabajamos, fuimos confluyendo de alguna manera para construir. Creo que también hay una experiencia donde por ahí hay que entender también que hay sectores que tienen que tener la capacidad de reconocer también lo hecho por la figura de Cristina. Y muchas veces cuando uno se sienta a una mesa a discutir y solo espera reconocimiento y no reconoce nada en el otro o en la otra, es muy complejo. Es muy complejo.
¿no? Y aparte, si esto se transforma en un festival de vanidades, egos y diferentes tipos de actitudes, es más complejo todavía. Yo creo que ahí la trampa que debe eludir la dirigencia, esas vanidades y esos egos y los lugares. ¿Sabes por qué? Porque eso es una mochila muy pesada sobre la espalda, y te termina doblando y te pone de rodillas ante tus propias miserias muchas veces. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que lograr como argentinos y argentinas es recuperar la autoestima, el amor propio, y los dirigentes tienen una responsabilidad enorme, enorme. Cuando a mí me tocó dejar la jefatura de bloque por el Fondo Monetario Internacional, guardé silencio 100 días. No fui a la cancha a ganar protagonismo, a decir, porque era mi gobierno también. Ni me fui del bloque. Me quedé adentro del bloque. Y di la discusión y dimos los debates. Entonces creo que acá muchos siempre hablan de la democracia, de la síntesis y todo, pero a la primera cosa que no le gustan, tocan los tarros y se van, o están todo el día ruido a llaves. No se puede hacer, digamos, y construir cuando siempre hay gente haciendo ruido a llaves, mirá que me voy. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ahí ponen, digamos, que es un tema Sí. que me interesaría que también, porque siempre ponen en los medios o en boca de algunos dirigentes como que ustedes son los malos de la película. La cámpora es la que busca la división, la cámpora no dialoga, la cámpora es la que pone condiciones, eso permanentemente. Porque eso es más pereza que otra cosa. Es todo lo que ha dicho Clarín, entonces ven y operan sobre eso. Hay mucha pereza en eso. O sea, pivotean sobre una estigmatización previa. Y una estigmatización yo creo que aparte bien ganada, porque el espacio político nuestro amplio, que no se reduce solo a la cámpora, sino que hay decenas de organizaciones. Mira, yo siempre digo que no hay gremios chicos ni gremios grandes. Hay gremios que defienden los derechos de sus trabajadores y otros que no, que son más remolones a la hora de eso. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, creo que cuando uno mira después finalmente, son más que todo, es ganarse el favor de los medios, de la estigmatización, pero después creo que hay que dar una discusión franca y de ideas y de qué aportan, porque también hay personas que pierden elecciones en distritos o en diferentes lugares y lejos de aquella lógica, el que gana conduce, el que pierda acompaña, tanto el día insultando por todo lado y poco colaboran para que esto funcione. Las elecciones vas y votás, ganás o perdés. Es verdad. Mira, mi viejo decía, son como el básquet, no hay empate. Y es así, por eso, mirá, y recién te hablaba de la elección de Pinamar por un voto. Sí. Entonces creo que tiene que ver con eso y nosotros siempre lo charlamos mucho con compañeros y compañeras de todos los espacios, de todos los espacios. Esto como presidente del PJ bonaerense, en la relación con los intendentes, con aquellos que seguimos conversando a pesar de muchas veces no estar de acuerdo o compartir coyunturas o análisis de la realidad. Lo hacemos con la mejor de la voluntad, uno trata de ser franco en esa discusión. Yo voy a jugar al truco, a una reunión, pierdo tiempo. Entonces sí hay una parte del sistema dirigencial del lisonjeo, ¿no? Esto, lo otro. Y uno a veces es más reacio a ese lisonjeo, no es más que eso. No, pensaba, Máximo, que no das un nombre, pero cuando uno ve esta descripción que haces vos, no quiero arriesgarme, por ahí es por pereza mía, que estoy pensando a quién te referís en términos generales, pero se viene hace un par de meses en una situación explícita y abierta en la provincia de Buenos Aires, en el epicentro donde vos sos el presidente del peronismo. ¿Ponés el foco ahí? ¿Pensás que es más amplio? ¿Ponés el foco en algunos dirigentes territoriales? ¿Es todo Axel, digamos, la mirada o la atención? Mira, Pablo. Digo como descripción general para entender. No, como descripción general, yo apuesto aún a que los debates y las diferencias internas que puedan haber se den en un marco de discusión en los lugares que uno cree que colaboran para que haya un saldo positivo de esa reunión. Ahora, cuando todo toma estado, digamos, mediático, por llamarlo de alguna manera, porque ni siquiera es público porque la gente no lo mira. O sea, toma estado mediático, que es diferente. Sí. Y empiezan, ¿cómo quedo yo? No, yo dije esto, me dicen aquello, ¿a dónde voy? ¿A dónde no voy? Muy lejos de lo que Cristina entendió debía hacer, por ejemplo, bueno, voy a ser vicepresidenta para que esto salga bien. Y para que Kicillof también fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto fue lo que... Después todo lo demás, creo que fue una discusión que se dio sobre el desdoblamiento sí, desdoblamiento no. Bueno, después también hay algunas personas que pueden pensar que si no estamos nosotras y nosotros y demás compañeros, tienen una oportunidad
de crecer. Por eso hablo de las vanidades y los egos. Sí. A mí, mientras más seamos, mientras más ganas tengamos, mientras más eficaces seamos a la hora de gobernar y de construir una propuesta política, pónganme donde tengan que ponerme, acompaño, porque así lo entendí toda la vida, porque eso fue lo que vi que hizo Néstor Kirchner y fundamentalmente Cristina, con un ejemplo muy claro como el 2019. ¿Cuántos ejemplos más tenemos que dar para que realmente se alejen de las estigmatizaciones, aparte de lo más concentrado del poder económico, y tener un desafío real de una discusión interna, si se quiere, digamos, sí, pero que tenga que ver con el futuro y de cómo hacemos? Mira, la otra vez cuando fui a Tandil, yo se lo decía a unos compañeros, fui a una fábrica de chacinado, Las Dinas, muy ricos, aparte. Y entonces, y los hombres con mucha pasión, los dueños me explicaban cómo había sido el comienzo, cómo había ido agrandando su empresa. Y en un momento me dice, mirá, acá hacemos el ahumado de los chacinados, ¿no? Y lo contaba el otro día en otra entrevista, ¿no? Y bueno, ¿y esta máquina dónde salió? Polaca. Y esta otra máquina, alemana. Bueno, uno de los desafíos que tenemos como país, que parte de esos fierros entren a producir acá, sí, esas son las cosas que realmente tienen que convocarnos. ¿Cómo llegamos hasta ahí? El camino que tenía nuestro país hasta el 9 de diciembre de 2015, donde todavía eso era algo que recién era incipiente en lo que es materia de sustitución de importaciones, porque aparte cuando hablamos de sustitución de importaciones, no hablamos de sustituir el 100%, sino de que sea más equilibrado para que colabore con la economía interna argentina y con la generación de trabajo, porque ¿qué hace con la gente? Ahí lo hablábamos, ahora, disculpame un minuto, Toto, sí, sobre eso que es interesante. El otro día lo hablábamos con Cristina acá. ¿Por qué callan las burguesías nacionales frente a la caída, a la desindustrialización, al cierre de fábricas, al quiebre de las economías regionales? ¿Por qué callan esas burguesías que deberían hoy impulsar un desarrollo regional y que hoy se está cerrando? Porque quienes tienen, por ejemplo, al sistema judicial, partido judicial o mafia judicial, como cada uno le quiera llamar, después hay que pelearse con esos grandotes, ¿eh? O les voltean las empresas, o buscan quedárselas, o la persona que pone jueces en la Argentina como Rodríguez Simón cambia el gobierno y se va 3 años a Uruguay y se profuga. Esa es la Argentina que hay, que tenemos. Bueno, todavía, gracias a Dios, sabemos, muchas y muchos, que no nos resignamos a intentar otro país, aún a costa de que te quieran gatillar en la cabeza, aún a costa, digamos, de que al revés de lo de Caballo, de la Rúa, que le robaron los ahorros a los argentinos en la cara. En la cara. No pasó nada y a la persona, digamos, que gobernó mucho más eficazmente la Argentina, eso ya es innegable. Hoy miraba, hay algunos sitios que chequean las cosas, ¿no? Y decían, bueno, Cristina dijo que la distribución del ingreso fue la mejor durante su gobierno. Y decían, sí, verdadero. Bueno, cuando vos distribuís mejor el ingreso, quiere decir que el poder económico más concentrado, ¿no? Sí, claro. Gana menos, claro, y tiene más plata la gente. Total. Es así. Es así. No es de otra manera, no hay otra manera. Perdón, me quedé con la descripción general. Entonces vos pensás que no haya, o esta idea que decís de la erosión de la unidad, ¿es una cuestión de método o de concepto y mirada del mundo de fondo? Porque sería novedoso que dentro de lo que uno puede definir como el pan-kirchnerismo o el kirchnerismo o el pan-peronismo, sí, haya una diferencia estructural de pensamiento que uno hasta ahora no lo había identificado en el último tiempo. Por eso los métodos, no sé. Y la verdad que no fui uno de los que empezó con este tema. Deberían explicarlo los que lo empezaron. No es mi caso. No es mi caso, a pesar de que obviamente por a veces mi proceder, quizás uno muchas veces, hoy es la primera vez, por ejemplo, que estoy en un estudio de televisión, sí, uno haya dejado un lugar, una suerte de vacancia, si se quiere, y que otros te cuenten como se les ocurra contarte. ¿No? ¿Fue un error ese para vos? ¿Hoy lo asumí como un error? No sé si es un error, también es una relación que para mí el dirigente político no debe ser un dirigente mediático solamente. Sí. Nuestra independencia política, nuestra capacidad de, como fue lo del fondo, decía, miren, si no se vota este acuerdo va a gobernar la ultraderecha en la Argentina, 2022. ¿Quién gobierna hoy?
¿Por qué uno hubiera querido que le vaya mal a su gobierno después de todo lo que nos había tocado pasar? No solo a los argentinos de Argentina en términos generales, sino a nosotros en términos particulares. En el caso mío, si querés, para correrse uno de todo esto con mi hermana. Hubo algunos que habían estado bastante cómodos durante esos años, pero no importó y construimos una formación política, digamos, que fue de un rinde electoral comprobado, donde de hecho, digamos, si uno mira, a veces por eso el sistema judicial y todo esto tiene que concluir, porque aparte a veces hay decisiones antinaturales en la política para poder lograr, digamos, el resultado que se logró, porque la figura de Cristina sobre la figura de Alberto en cuanto a capacidad y todo es clara, digamos, pero hubo que hacer algo, digamos, para que la sociedad validó aparte. Sí, obvio. La sociedad en agosto del 2019 dice por 16 puntos. Entonces, me parece que a veces los dirigentes se confunden, se amargan mucho cuando les dicen cosas en los párrafos, entran a sentir mal y entran a obrar y a accionar en consecuencia de lo que leen y no de lo que hay que hacer. Son las distracciones. Y la dirigencia mediática, si no tiene televisión, ¿qué hace? Por eso te decía en un principio de la entrevista lo de Esper. Son formas diferentes de construcción y la forma más independiente de construcción de estos sistemas de poder, digamos, es militancia territorial, sindical, social, cultural, en sus diferentes formas, acepciones, que aparte es complejo después articular los diferentes... Eso está y es parte del debate, pero no son, por lo menos uno no aspira a las discusiones vacías, aburren. Total. Aburren. Invocaste lo que te tocó pasar con tu hermana recién. Sí. Antes te habías referido a que ingresaron a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos 4 y salieron 3. Sí. En un momento del reportaje le dijiste a Gustavo, bueno, está el dirigente y está la persona. Hasta acá hablamos con el dirigente. Quiero saber, hoy te vas a ir a dormir, apoyás la cabeza en la almohada y ¿qué pasa por tu cabeza? En términos personales, y mira, es muy difícil en mi vida escindir una cosa de la otra, voy a ser sincero también, ¿no? Entiendo porque tu madre Imaginate- es tu conductora también, pero es tu madre, la que acaba de recibir las noticias que recibió es tu madre. Es cierto, pero mira, yo te voy a decir algo de lo que uno observa. Yo creo que vale la pena al final, pero hay momentos en que te lo preguntás. Hay momentos que te lo preguntás, digamos. Y yo te voy a dar un ejemplo, mucho más corto. El 8 de octubre del 2010 va mi viejo a hacer un acto en Santa Cruz. Y convoca, y van muchos gobernadores de todas las provincias. Creo que es 8 de octubre, por ahí, no me acuerdo bien la fecha. Seguramente alguno googlea y lo busca, y si me equivoco me puede corregir rápidamente. Y era porque había una amenaza de intervención de la provincia, creo, de la corte de ese momento. No sé, había habido un problema, no lo recuerdo particularmente hoy. Y estando con él, en un momento le digo, che, ¿por qué no aflojás un poco por su salud? Claro. ¿No? Ahí, que me disculpe el resto de los argentinos y argentinas, que ya tiene que ser, pero uno también Obvio. hubiera querido tener mucho más tiempo para disfrutarlo, digamos, porque es una persona, digamos, muy inteligente, muy divertida. Sí, sí. Y me dice, mirá, yo voy a vivir mi vida como la tengo que vivir y es lo que vos tenés que hacer también. Y te quedás, bueno, después, unos días después, pasa todo lo que pasa y con Cristina es lo mismo, yo he hablado muchísimo con ella. Y te saca, pero ¿sabes qué? No hay manera. Entonces vos también te vas preparando para eso. Vos también Prima la responsabilidad política. Y sí, obviamente que te preguntás por qué... o sea, entendés desde lo político la furia contra ella del sistema económico y del miedo del poder económico a una persona independiente y eficaz a la hora de gobernar el Estado argentino. Fue mucho más eficaz 2007-2011 o 2011-2015, me refiero a la presidencia de Cristina, que cualquiera de los gobiernos que le sobrevinieron. Los que durante todo ese tiempo, hasta el 2015, decían esto se hace así, se hace asá, no, quédense tranquilos que con la plata del fútbol para todos va a haber jardines para que las argentinas y argentinitos de 2, 3 años puedan ir. No hicieron nada. La gente no vio más fútbol, los jardines no aparecieron y dale que va.
Entonces esta historia que muchas veces hace el sistema económico, el poder económico a través de sus medios de igualar las dirigencias, después permea, porque vos escuchás a la gente que dice, bueno, yo tengo que trabajar con cualquier gobierno. Obvio, todos tenemos que trabajar y movernos con cualquier gobierno. El problema es que hay gobiernos que hacen que tu trabajo, tu esfuerzo, tu voluntad tenga más resultados que otros. Ahora, Perdón, son órdenes y vamos hablando sobre el programa, ¿no? Vamos se a nos una va pausa. estirando. No, estamos muy bien de rating como para ir a una pausa. Quería saber si me salía. No, ahora, en base a eso, digo, ¿no? A todo lo que estamos hablando. El otro día yo le preguntaba a Cristina, bueno, ¿cómo se vuelve a enamorar? Y Cristina me corregía y me dice, no, ¿cómo se vuelve a representar? Y frente a la apatía que ha ganado a sectores de la sociedad en no movilizarse, que uno se pregunta, pero a ver, ¿cómo se entiende? ¿Se está mal económicamente? Vastos sectores, algunos mínimamente acompañan, porque tampoco están ganando con grandes porcentajes, ¿no? ¿Cómo se vuelve a encarar esa situación de representar para llevar, porque Cristina también decía, el gobierno pierde votos, pero no lo recupera el peronismo? Claro, bueno, pero ahí es también parte de la condena de los 3 de ayer, ¿no? Cristina tiene en su relación con la sociedad, que tiene altas y bajas, ¿no? Cristina va oscilando por momentos en la relación con la sociedad, es muy didáctica y pedagógica para explicar. O sea, su voz trasciende la mera competencia electoral de un domingo. Es una voz que tiene un peso determinado, que analiza, que lee. Yo no encuentro muchas personas, entre propios y extraños o propias y extrañas, que tengan la voluntad de estudio de Cristina y de trabajo. O sea, porque ahora pueden decir cómo aguanta esto, pero es por una persona que se prepara para ese tipo de situaciones. Es de una voluntad inquebrantable. Entonces creo que lo que tenemos que entender muchas y muchos, uno no se autoexcluye tampoco de eso, sino que es parte de lo que uno está diciendo, es ser mejores. Cuando ella habla de volver a representar, tenemos que ser mejores. Tenemos que encontrar un mejor lenguaje, una mayor creatividad, mejores ideas, discutir cosas que en un principio muchas veces a las sociedades no le interesan, pero si tenemos la dedicación, el esfuerzo y el trabajo necesario, la sociedad se va a terminar interesando. Hay dirigentes que se frustran, agarran un focus group y dicen, bueno, ¿cuáles son los temas que le interesan a la gente? Estos, listo, y se va con eso. Y así andamos, con esa dictadura de las encuestas y los focus group. No hay capacidad de generar agenda propia, de poner realmente sobre la mesa la discusión de lo que le pasa. O de volver al barro, olfatear, lo que el Pepe Mujica muchas veces nos decía, salir a escuchar, como hicieron ellos, la experiencia que nos contaba siempre el Pepe. Mira, justo hoy habló con Lucía. ¿Con Lucía? Linda... Sí, bueno. Lucía le contaba nos a Cristina escucha, hoy. Nos ve todas las noches, Lucía. Mira, le mando un beso enorme a Lucía. Siempre me gustó y me encantó mucho ella. Y hoy le decía a Cristina que ella después lo de Pepe está yendo a las básicas, yendo a hablar, le está metiendo ganas. No, el otro día me contó, yo la llamo también para preguntarle, me contó que el Pepe les dejó un instructivo sobre cómo manejar, desde cómo manejar el tractor a lo que tienen que hacer en la chácara. Bueno, tiene que tenerle más fe a la gente también. Pero digo, ¿cómo se vuelve a ese contacto para escuchar y retomar el vínculo con la sociedad? Día a día, y también cuando tenés la oportunidad, en el Congreso, por ejemplo, de votar en un sentido o en el otro, hacerlo en función de lo que decís y por lo que fuiste elegido y te propusiste a la sociedad. Bueno, eso, el bloque, hay que decir, de diputados, con Germán Martínez a la cabeza, han hecho un muy buen trabajo de resistencia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, con momentos álgidos, con digamos. Momentos de mucha presión. De mucha presión. De mucha presión. Venimos de una sesión donde trabajaron muy bien Germán, Cecilia, bueno, todos los compañeros, Paula, bueno, todos los compañeros que están todo el día ahí adentro, y nombro a todos si querés, para conseguirle 60.000 pesos más a las jubiladas y jubilados. Sí. Y una compañera me decía, la verdad, tan poco. Le digo, es como que buscar frustrarse, no, claro. De 0 a 60.000, digamos, hay una diferencia, claro. Y obviamente que sabemos que no le solucionamos la vida, pero tenemos muy en claro para qué alcanza, pero es un empujoncito y que vean que todavía vemos argentinos y argentinas. Y hay voluntad política frente a un gobierno que celebra en Olivos un veto a los jubilados. Hay que decir todo acá, ¿eh? Claro, hay que decir todo, ¿no? Toto. Estamos hablando de dos velocidades, yo me voy a la velocidad
más urgente, si se quiere. Se viene un cierre de listas, se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, iba a ser candidata Cristina, no puede ser. Mira, ¿Cómo Pablo, conversar eso? disculpa, lo que se viene es un gran cierre, ¿sabes de qué? De oportunidades y lugares para la gente. Si este modelo económico sigue haciendo Ok. a pata ancha. Sí. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Sí. Porque cuando empiecen a cerrar las pymes, o se acelere los procesos de despido o diferentes tipos de procesos que están en los ámbitos laborales, los cierres de listas se vuelven anecdóticos. Lo que vos tenés que tener claro es que saber quién va y qué va a hacer y qué va a votar y qué no va a votar. Sí. Después todo lo demás. Sí, igual en algún momento en un momento Mirá. tenés que anotar un candidato o una lista. Sí, claro. Hay una posibilidad, por ahí hago una referencia histórica, de que si hubo otra proscripción como fue la de Perón, en un momento el peronismo llamó a no participar de la elección, que en este caso con Cristina ocurra. No, mira, no lo he pensado así y la vocación de Cristina siempre es de participación electoral. Después, obviamente, no es la única persona que integra el espacio político, ¿no? Pero su vocación, a ver, yo lo recuerdo siendo muy pibe con el famoso 501. Sí. Digamos, Cristina decía, hay que ir a votar. Yo lo escuchaba en esto, ¿no? Hay que ir a votar, no sé, votar en blanco, hacer lo que quiera, pero hay que ir a votar. Que es un derecho que hay que ejercer. Que hay que dejar claro que hay voluntad de ejercerlo. Totalmente. Incluso votando en blanco, por eso tenés la posibilidad del voto en blanco. Si no, te dirían, no, tenés que elegir. No, Sí. no, acá hay una posibilidad de voto en blanco. Entonces, creo que es verdad que hoy el sistema representativo, democrático, está muy dañado por lo que sucedió ayer. Y por eso en un momento de la entrevista de hoy te decía que ojalá estén evaluando muy bien qué significa sacarle a la gente aquello que busca o por lo que quiere ser representada, porque la empezás a dejar. No puede ir al Poder Judicial porque solo se falla en favor del poderoso. Quiere votar a alguien y viene y le dice, no, te lo voy a sacar. O sea, y no te muevas mucho porque te echo. Y no pidas aumento de salario mucho porque te voy a echar. Entonces el sistema de disciplinamiento que uno ve todos los días es enorme. Si vos lo mirás, mirá, yo miraba lo del Garrahan, el otro día lo miraba él cuando estaba con el tema. Entonces decía, mirá lo que hace. No hay que curar a las pibas y pibes, a los niños, a las niñas, y le sacás los medicamentos a los abuelos y las abuelas. No, y se ríen de los discapacitados. Casi un plan de exterminio Sí, sí. de la gente, digamos, decir, bueno Lo dijo el el Garrahan obispo que de no atienda Córdoba. a los pibes y pibas, que aparte uno podría discutir qué lástima que la Argentina no tiene un sistema de salud más federal, que tengamos todos que venir a la ciudad de Buenos Aires donde está el Garrahan, pero ahora ya quieren hacer papa el Garrahan aparte. Lo dijo el Ni siquiera obispo- nos damos la posibilidad de pensar en un sistema de salud más federal. Lo dijo el obispo de Córdoba. Sí. Eutanasia anticipada para los jubilados. No lo había escuchado. Bien por el obispo. Lo dijo el obispo hace tiempo. Bien. Acá estoy mirando porque a veces se enojan, disculpen, pero... ¿Quién se enoja? No, los televidentes se enojan porque yo miro a veces el celular, pero todos aportan y les agradezco el interés que ha despertado. Y referido a la fecha que decía la de Néstor, el Cuervo Larroque que está mirando, me dice 8 de octubre de 2010. El 8 de octubre de 2010. Ahí está, bien. ¿Ven? Está mirando el Cuervo Bien, también, muy bien, ¿eh? perfecto. Entonces lo que uno ve ahí... Sí, estuvo allá, estuvimos allá. Había Claro. un viento, me acuerdo, me dice, acá el viento pega a los 4 costados, me dice. Y la Y verdad, sí. pegaba a los 4 Y costados. sí, pega. Y fue un hermoso acto. Fue un hermoso acto ese. Bárbaro, muy bien. ¿Cómo te preparás, Máximo, para los próximos años en los que no va a haber actos de Cristina Fernández de Kirchner? Y a mí me gustan mucho cuando habla... Ella lo ha dicho aparte, a mí me gusta mucho más la Cristina de estos días con un micrófono y la gente que las clases magistrales, eso que también está buena porque uno recibe la información de otra manera, ¿no? Pero bueno, es un claro abuso de poder de aquellos que no pueden dar la cara y no tienen votos. La verdad que es una pena, yo tengo una pena personal por ella, pero una pena por mi país también, que es un poco más grande. La pena personal está, la iré a ver. Y la iré a acompañar y me tomaré unos mate con ella y charlaremos. Aparte, jamás voy a dejar de hablar con una persona que, aparte de valorarla por una cuestión filial, sanguínea, mi vieja, digamos, Sí, obvio. es inteligente. Y sí. A mí me gusta charlar generalmente con personas, digamos, inteligentes, Gustavo. Entonces uno trata eso porque aprendo. Aparte hay que... Aprende hay y te que- carajea, no es concesiva. Es la primera vez que te escucho decirle mi vieja. Siempre fue Cristina. Toda la entrevista fue También Cristina. es mi vieja. Muchas veces uno ha tratado de
de llevar las cosas adelante de una forma, porque la verdad que tener de esas dos figuras... Eso iba a decir. Ustedes crecieron Sí, en yo una nunca tuve familia... problemas de protagonismo, ¿viste? Estaban con ellos dos ahí y ya está, digamos. Ustedes crecieron desde chicos en una familia donde se habló política las 24 horas del día. Sí, totalmente. Sí, claro, de una militancia De que... una militancia... Yo no tengo recuerdos de ellos no. en una faz no militante. Y no, Desde exactamente. perder las internas como la perdía Néstor, a ganar con boleta corta la intendencia, la interna para la intendencia, después por 111 votos la general, en ley de lemas la gobernación del 91 y lo que fue, digamos, el peronismo después del Congreso de la LUA en 3 partes en el 2003. ¿no? ¿Cómo En el segundo envidiamos puesto. lo que deben haber sido esas mesas familiares que sabemos que Esas eran peleas. de discusiones fuertes esa- entre Cristina y Néstor? Picante, brava. Picante. Brava. Interesante. Sí, para- muchas veces te querían poner, viste, vos y vos, ¿dónde? No, yo me voy. Discúlpenme, Arbitrar, pero me voy. tener que arbitrar de alguna manera. No, nunca. No, viste, pero a veces en esa cuestión, mira, ¿y vos qué pensás? No. Se complicaba un poco la detención la de situación. Cristina y la imposibilidad de volver a ocupar cargos públicos y ser candidata, ¿acelera una idea de herencia, de candidato natural, de referencia natural que exprese al espacio? No, yo no creo en esas cosas. No, yo no creo. Mira, en el 2014, la primera vez que hicimos un acto en Argentinos Junior, dije que no había apellidos milagrosos. ¿Está? Sí. Ni el mío ni ninguno. Tiene que haber vocación de trabajo, No es cualquier apellido el tuyo. de construcción. No, bueno, sí, pero quiero decir que no te atribuye, digamos, virtudes porque sí. Las tenés que trabajar, las tenés que generar, tenés que esforzarte. Si hay algo que siempre a mí me puso muy contento, a partir de lo que decía recién, Ariel decía si era un error o no, también esa retracción de uno en las notas permitió que muchas voces de compañeros y compañeras se hicieran conocidas. Guado, como vos me decías recién, El Cuervo, puede ser Luana, Mayra, qué sé yo. Una gama de compañeros y compañeras que si uno hubiera tenido una preponderancia mediática, quizás no hubieran podido tener la oportunidad de que la sociedad los conozca, los valore y elija votarlos o no. Como tiene que ser esto. Más simple debe ser, ¿no? Hay cosas mucho más dramáticas que un diputado más y un diputado menos, calculo. Por lo menos después, aparte de la acción violenta, digamos, de Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz de ayer, está claro. Imaginémonos, aparte, que uno mira así y decís, che, la causa Correo, ¿de cuándo está? 2001. 2001. El concurso. ¿Hubo algún llamado a indagatoria, juicio, algo? ¿Hicieron algo? Nada. No, todavía, todavía debe el juez Lijo de qué año la... Hace 6 años fue indagado Oscar Aguad. 6 años. 6 Y años. no se le resolvió la situación procesal. Hace 6 años que no sabemos la situación procesal de Oscar Aguad en la causa Correo. ¿Y en cuánto resolvieron lo de Cristina? Ahora en 46 días hábiles, esto último. ¿Y en la causa Correo hay jueces que jugaban al bridge con Cristina o iban a Calafate a jugar a la Play conmigo? No. ¿Jugabas ¿Juega a la la Play? Eso es Con Néstor Iván, sí, claro. Y antes también con algunos amigos, obvio. Mira, te voy a hacer al revés. Cuando yo era pibe, había, y acá no solo las canas van a delatar, digamos, la edad. Cuando yo era más chico, mi viejo jugaba conmigo al Atari o al ColecoVision. Y no era ni intendente. Claro. Era un tipo que jugaba a los jueguitos para jugar con su hijo. Y fue intendente, gobernador. Y de repente acá era un tema. Y yo decía, ¿cómo puede haber argentinos y argentinas que los preocupe esto? ¿A dónde los están llevando? ¿A dónde los llevan? ¿Qué los están haciendo discutir? Bueno, a mí por me eso, ha pasado, Gustavo... Eso fue parte de la estigmatización. Claro, pero a mí me ha pasado, Gustavo, Eso fue tapas parte de la revistas. estigmatización. Tapas de revistas que decían la misteriosa vida del hijo del presidente y el tipo que estaba en la tapa era otro. Sí, claro. No era yo. Sí, sí. Él nunca hizo un juicio, nunca le hizo un juicio. Al grupo Clarín tiene cuentas allá en lo que había sido el Festival de Potenciales. Nunca hice un juicio porque creo que esto tiene que funcionar realmente de otra manera. Porque en el medio la gente sufre. Lo ves todos los días en todos lados y lo que quiere tener, digamos, es posibilidad de tener una vida digna. De decir, bueno, me va a costar tanto, quiero tener mi pedacito de tierra, quiero ver si puedo hacer un crédito para hacer 40 metros cuadrados, quiero ver el que tiene ya su casita construida si puede arreglar la gotera o la mancha de humedad, o darse, digamos,
unas vacaciones para irse 10, 15 días, qué sé yo, a Santa Teresita, a Montehermoso, a Las Grutas, a Madryn, a donde pueda. Eso es la sociedad argentina en su conjunto. Tampoco es tan exigente. Quiere una vida acorde, digamos, a su esfuerzo y el fruto de su trabajo, no más que eso. ¿Y qué ha perdido en estos tiempos entonces el peronismo que no ha podido o no puede hoy representar ese sector de la sociedad que hoy sufre, que cada día pierde más, que votó la motosierra? Porque, a ver, no es un hecho menor que la Argentina haya votado a una persona que hizo campaña con una motosierra, con todo lo que eso significa. No hemos hablado de Milei. Pero también, Gustavo, y tenemos que ver, si la sociedad vota a alguien con una motosierra en la mano, ¿cómo nos veía a nosotros y a nosotras también? Yo lo dije en un acto públicamente hace un tiempo atrás. Yo me lo he planteado también. O sea, uno no puede escindirse y decir, bueno, la sociedad cuando me elige es maravillosa, pero cuando no me elige es absolutamente descartable o no se interesa en su destino. Nosotros tenemos que tratar que se interese en su destino también, invitarla a soñar. La sociedad quiere también un dirigente, una compañera, un compañero, un argentino, una argentina, en la que tenga la confianza plena que el día que entra a la Casa Rosada, lo va a defender. Sí, como decía Néstor, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Yo creo que la mitad del trabajo que nos debemos dar a aquellos que no creemos en estos modelos económicos, que yo creo que es la gran mayoría del pueblo finalmente, no solo es de colocar a una argentina y un argentino que tenga la decisión en la Casa Rosada, sino que cuando se vaya con la plaza llena. No solo se trata de llegar, se trata también del tránsito y de cómo vos también ejerciste y cómo te lo reconoce la gente. Entonces, a ver, ¿qué hubiera podido hacer Néstor, Gustavo, en materia de derechos humanos, que aparte no era un reclamo entre los más ponderados en esto que te hablaba antes de la dictadura de las encuestas? Exacto. Si las abuelas, si Estela, si Eve, las madres, los compañeros y compañeras de hijos no hubieran dado la pelea que dieron. Claro. Y creo que la dieron con la esperanza de que un día iba a llegar un argentino y una argentina que realmente tuviera la decisión necesaria para avanzar en algo que era inevitable abordar para realmente tener un país mejor. Y lo que tenemos que hacer todos en esto, Gustavo, vos decías, ¿y ahora qué? Creo que es construir esa opción para que cuando un argentino y una argentina vuelva a ganar el favor de su pueblo a partir de una propuesta realmente que lo represente, sin miedo, con convicción. Cuando digo sin miedo, uno piensa y dice, che, bueno, vamos a hacer... No, de ponerle límites. No podés tener las dos telefónicas. Total. Límites. Claro. Límites. Y a ellos la palabra límites le parece una afrenta. Y le parece tan una afrenta que si le ponen una pistola en la cabeza a una vicepresidenta en ese momento y dos vicepresidenta, dicen, no, por ahí fue un autoatentado, un loquito suelto. Eso totalmente. ¿No? Entonces creo que también los dirigentes tienen que entender que por ahí dirán, ¿cómo la quieren a Cristina? Bueno, y sí, fíjate también. Entonces, en esto, ¿cómo lo ves a Milei? En esto que vos me decías recién, lo de la motosierra. Yo creo que tenemos que revisar eso. Después creo que la descripción de Cristina que hizo con vos o que viene haciendo públicamente es más que correcta. Y también pivotea sobre algunas realidades. Sobre un cansancio de la gente con un sistema de medios, digamos, donde todo se vuelve medio... Porque acá hay una cosa también que uno lo escucha hablar. Y la verdad que si nosotros hubiéramos hecho eso constantemente durante todos los días, años atrás... Bueno, la doble vara por eso, tremenda. Entonces, la doble vara, Ahora bien, el endeudamiento del país existe. Recién me lo crucé a Julián Guarino. Afuera y nos quedamos hablando un rato de estos préstamos nuevos y todo esto va a terminar indefectiblemente mal. Así como cuando pasó lo del Fondo Monetario, dijo, che, esto no anda, y al que tenga dudas debería leer la pequeña esquela que sacamos con compañeros y compañeras en mi nombre, digamos, que sacamos, sucedió. Y esto no va a salir bien. Y la deuda que va a dejar el gobierno de Milei, sumada a la del gobierno de Macri, la van a pagar las generaciones que vienen. Tenemos que prepararnos para realmente construir una Argentina diferente. Y eso es si nosotros invitamos a la gente a quererse también, a recuperar el amor propio y a incentivar los sueños, Gustavo. Si no, es muy difícil. Bárbaro, gracias. Quiero compartir, Lula acaba de tuitear que habló con Cristina hace instante. ¿Lo podemos compartir, Nico, por favor? Acaba...
Llamé a la camarada, compañera, ¿no? El PT. Bueno, no, pero es compañera. Llamé a la compañera Cristina Kirchner, este es el traductor, Sí, este es el te traductor. miro y te escucho. Estoy sin lentes, así que Bueno, no leo. Cristina Kirchner esta tarde y le expresé... ¿Vos leés hasta ahí? Sí. Le expresé mi solidaridad. Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles. Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando. Muy bien. Muy bien, Lula, impecable. Y un ejemplo de lucha, aparte, Bueno. ¿no? Pero un ejemplo de lucha que hay que aprender, no solo porque se bancó los 2 años y medio preso y se preparó, Sí. sino porque supo, a partir de las derrotas, terminar construyendo una victoria. Uf, y muchas derrotas tuvo. Muchas veces, algunos Muchas tienen las derrotas. victorias muy rápido. Mm, La derrota muchas veces te enseña también a saber ganar. total. Sí, ¿No? sí. Máximo, gracias. No, Gustavo, muerde a la vos. tele, ¿eh? Muy lindo leer. Y no muerde, ¿eh? No muerde nada, ¿eh? Empecemos. ¿Eh? Digo, no. Está no. muy bien, está muy bien. No, Así fue que, todo muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Hay que de también poder saber utilizar los medios porque en Tenés los razón, medios Gustavo. se da la No me batalla reten. cultural. No, Dale. eso saben que nunca muy lo bien, hago. Gustavo, está Pero muy un consejo. Está muy bien. ¿eh? Te conozco hace mucho tiempo, la verdad. Nos conocemos hace más de 30 años. Exacto. Así que muchas gracias por venir. Gustavo, muchas gracias por la Gustazo, oportunidad. y te invito a que Vale. miremos la apertura que hoy teníamos preparada. A del ver. programa.